La Biblia es un libro enorme. En realidad, son 66 libros. Pero, ¿por qué hay tantos? ¿Realmente necesitamos todos? Aquí te muestro lo que aporta cada libro al texto completo. Génesis trata sobre los comienzos, el origen de las cosas y la afirmación de que Dios creó todo, el mundo y todo lo que hay en él. Su creación más importante son los humanos. Génesis también habla sobre el origen del pecado, aunque el pecado no proviene de Dios, porque el pecado no es algo que exista como tal, es una corrupción de lo que Dios hizo. Los humanos se corrompen con el pecado, y mientras más se multiplican, más crece también el pecado. Pero Dios ya tiene un plan para redimir el mundo. Génesis narra también el origen del pueblo del pacto de Dios, el pueblo a través del cual Él va a bendecir a toda la tierra. Dios elige a Abraham para ser el padre de ese pueblo del pacto, al que llama Israel. Éxodo trata sobre la salvación del pueblo de Dios. El pueblo está esclavizado en Egipto, pero Dios usa a Moisés para liberarlos y llevarlos a la tierra prometida. Esto anticipa cómo Jesús salva a su pueblo de la esclavitud del pecado y los lleva al reino de Dios. Levítico trata sobre la santificación del pueblo de Dios. Es un sistema complejo de rituales y ceremonias, pero el propósito es que el pueblo sea santo, así como Dios es santo. Dios quiere que su pueblo sea apartado, una luz para el resto del mundo. Números relata cómo el pueblo de Dios deambula por el desierto. Justo después de ser liberados, no entraron de inmediato en la tierra prometida. Vagaron durante 40 años, enfrentando retos, fracasos y castigos. Deuteronomio presenta el nuevo pacto que Dios hace con su pueblo antes de entrar en la tierra prometida. Promete bendiciones si son fieles al pacto y maldiciones si no lo son. Moisés entrega este pacto, pero muere antes de poder entrar en la tierra. Estos primeros 5 libros se llaman la Torá o Pentateuco, porque son los libros de Moisés. Curiosamente, los temas de estos libros paralelan la vida del creyente. Primero somos creados, luego somos salvados y después Dios nos santifica. Siempre es Éxodo antes que Levítico. Primero la salvación, luego la santificación. Dios redime a su pueblo antes de pedirles algo. Pero la santificación no es un proceso ascendente constante. Hay mucho deambulamiento espiritual y lucha. La mayoría de los creyentes morirán antes de llegar a la tierra prometida, pero lo que importa es si fueron fieles al pacto de Dios. En Josué, el pueblo de Dios está a las puertas de la tierra prometida, pero ésta está habitada por naciones malvadas. Deben luchar por conquistarla, y Dios los fortalece para conquistarla para su reino. Jueces muestra un patrón cíclico. El pueblo prospera, olvida a Dios, sufre, se arrepiente, y vuelve a prosperar gracias a los jueces que Dios levanta. Ruth, ambientado en ese tiempo, cuenta la historia de una mujer extranjera que se une al pacto de Dios. Ella no es una cualquiera, es bisabuela del rey David, ancestro de Jesús. Muestra cómo Dios obra a través de quienes parecen insignificantes. Un Samuel se centra en David, un pastor que derrota a Goliat y se gana la admiración del pueblo, lo que despierta los celos del rey Saúl. Este libro relata el ascenso de David al poder. 2 Samuel trata de su reinado, que comienza bien, pero tras su pecado todo se derrumba. Dios le promete un descendiente eterno, el Mesías. 1 Reyes narra el reinado de Salomón, hijo de David, quien construye el templo y demuestra sabiduría, pero termina corrompiéndose. 2 Reyes muestra la decadencia de los reyes posteriores. El reino se divide en 2 y ambos terminan destruidos. Durante ese tiempo, Dios levanta a Elías, quien llama al pueblo al arrepentimiento. 1 y 2 Crónicas relatan los mismos eventos, pero desde una visión histórica, resaltando el auge y la caída del reino. Esdras muestra el regreso del pueblo del exilio y la reconstrucción del templo, pero con nostalgia, ya no era igual que antes. Nehemías también trata del regreso y de la reconstrucción de Jerusalén, pero termina decepcionado porque la nueva generación no buscaba la santidad. Esther cuenta cómo Dios salva a su pueblo de un intento de exterminio. Aunque el libro nunca menciona el nombre de Dios, se ve claramente su mano detrás de todo. Job responde, parcialmente, a la pregunta, ¿por qué existe el mal? Dios permite el sufrimiento para probar si lo amamos por quien es y no por lo que da. Salmos es el libro de cantos y emociones humanas. Proverbios ofrece sabiduría práctica. Eclesiastés muestra la vaciedad de la vida sin Dios. Cantares celebra el amor y la unión conyugal.
Isaías es como una Biblia en miniatura. Los primeros 39 capítulos hablan de juicio y los últimos 27 de esperanza. Contiene las profecías más claras sobre Jesús. Jeremías anuncia la destrucción del falso culto y Lamentaciones expresa el dolor por la caída de Jerusalén. Ezequiel usa visiones vívidas para mostrar juicio y restauración, profetizando un nuevo pacto con la ley escrita en los corazones. Daniel anuncia un reino eterno que superará a todos los reinos humanos. Luego, los profetas menores. Oseas, el pueblo infiel comparado con una esposa adúltera. Joel, el día del Señor como juicio universal. Amós, condena la injusticia social. Abdías, juicio sobre Edom, símbolo de la humanidad rebelde. Jonás, muestra que Dios ama incluso a los no creyentes. Miqueas, anuncia el nacimiento del nuevo gobernante en Belén. Nahum, destrucción de Nínive. Habacuc, clamor a Dios contra el mal. Sofonías, juicio severo, pero motivado por el amor de Dios. Ageo, anuncia que Dios hará su templo glorioso otra vez. Zacarías, habla de la venida de Dios, incluso menciona que el Señor enviará al Señor. Malaquías, anuncia que Dios enviará a Elías como su mensajero antes de venir él mismo. Así concluye el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Mateo muestra que Jesús es el Rey y Mesías prometido. Marcos lo presenta como el siervo poderoso. Lucas como el Salvador de todas las naciones, destacando el papel de las mujeres. Juan profundiza en la identidad divina de Jesús y sus conversaciones íntimas. Hechos narra el inicio de la Iglesia y la obra del Espíritu Santo, especialmente a través de Pablo, quien escribe cartas a distintas comunidades. Romanos, resumen de la teología cristiana. 1 y 2 Corintios, sobre la moral cristiana y cómo vivir en santidad. Gálatas, explica que ser del pueblo de Dios no depende de la sangre, sino de la fe. Efesios, enseña cómo deben funcionar las relaciones cristianas. Filipenses, alegría y esperanza en medio del sufrimiento. Colosenses, la supremacía cósmica de Cristo. 1 y 2 Tesalonicenses, el regreso de Cristo y el juicio final. 1 y 2 Timoteo y Tito, instrucciones sobre liderazgo y doctrina de la Iglesia. Filemón, sobre el perdón cristiano. Hebreos, une Antiguo y Nuevo Testamento mostrando a Cristo como el sacrificio perfecto. Santiago, la fe verdadera produce obras. 1 Pedro, cómo deben vivir los cristianos en sociedad. 2 Pedro, el fin del mundo y la paciencia de Dios. 1, 2 y 3 Juan, sobre el amor verdadero y el discernimiento espiritual. Judas, advierte contra falsos maestros. Apocalipsis, revela el triunfo final de Dios, la restauración de todas las cosas y la vida eterna en un mundo redimido. Cada libro de la Biblia es como una gema, y cuando la luz del Espíritu Santo pasa a través de todas ellas, vemos el mensaje completo de Cristo. Si estos videos te están gustando, no olvides compartirlos con tus amigos y suscribirte para no perderte ninguno. Bendiciones.